Como vimos en las clases anteriores, quedamos de ver la cultura clásica. Vimos otras culturas, pero vamos a ver ahora a enfocarnos en esta. La cultura clásica está compuesta de los griegos y los romanos. La cultura griega adoraba el cuerpo por excelencia. Todos los hombres deberían ir a los gimnasios para educar el cuerpo en la belleza, desarrollarlo. Los unos se iban para la guerra y los otros se iban para los Juegos Olímpicos. Esta cultura aparece en el año 1200 antes de Cristo. Por supuesto es una cultura politeísta, llena de dioses, que estos dioses todavía están influyendo en nuestra cultura e influyen en toda la cultura romana. Los griegos por excelencia educaban al hombre para el equilibrio o el arete. El arete quiere decir equilibrio, pero en griego. Educaban, ¿qué es el equilibrio? Educar el cuerpo en la mente y en el cuerpo. Desarrollaban ambas cosas. Entonces, en la mente, los hombres se educaban y debían saber. El hombre debe saber, entonces, geometría, por excelencia, que son las medidas del mundo, cómo se construye el mundo. La música, que es la ciencia del equilibrio, de la armonía. Por excelencia, todo hombre debería saber esto, el hombre que se educara en la mente. Debería saber filosofía. Esta filosofía nos da la esencia del mundo, el conocimiento del mundo, la cosmogonía, cómo está compuesto, cómo está hecho y de dónde venimos. La oratoria, que es el arte de hablar, pero hablar en público, el dominio de la ciudad, el dominio de la palabra. Ese dominio de la palabra nos da el dominio de la ciudad. De ahí viene la palabra polis, político, porque es el dominio de la ciudad, y los políticos hablan mucho. Ahora, para equilibrar la educación, el cuerpo se educaban en el cuerpo. El cuerpo, ¿qué buscaba? La belleza, por excelencia la belleza física, la fuerza. Entonces, para esto, ellos hacían gimnasia. Los griegos eran por excelencia los que iban a los grandes gimnasios y allí desarrollaban toda su potencia. Algunos de los grandes gimnastas se educaban e iban a la guerra. Los griegos eran grandes guerreros. Y esa guerra, su fin único eran las conquistas. Ahora, la gimnasia también propiciaba el deporte. Los grandes deportistas, solo los grandes deportistas, iban a los Juegos Olímpicos. Los griegos fueron quienes inventaron los Juegos Olímpicos. Esto nos da como resultado el hombre ideal. Buena filosofía la de los griegos, ¿no? Ahora, la cultura romana es un poco diferente. Esta cultura romana también se desarrolla en el año 1200 a.C. O sea, las culturas se están desarrollando a la par, son contemporáneas. Estos griegos no tenían amor al conocimiento, no les importaba, ni la filosofía, ni la geometría, no les importaba nada de eso, solo les importaba, y no tenían religión, no tenían una religión definida. Por eso vamos a ver cómo ellos mezclan la religión griega con la cultura de los griegos. Observen la figura. Los romanos educados para la guerra. La educación al hombre que daban ellos era exclusivamente para la guerra. Y esta guerra solo tenía un fin, que era conquistar y expandir el territorio. Por eso los romanos conquistaron prácticamente a casi toda Europa
Y podríamos decir que la cultura nuestra está demasiado influenciada por los romanos. ¿Qué pasó con esos romanos? Que como no tenían conocimiento ni religión, invadieron a invadieron a Grecia. Y en esta invasión hicieron que todos los grandes pensadores y los grandes filósofos se vinieran a Grecia, y con la llegada de ellos adoptan la cultura griega en su totalidad. ¿Qué adoptaron? El pensamiento de los griegos, y adoptaron la religión. Esta mezcla de la cultura romana y de la cultura griega es lo que nosotros conocemos como la cultura clásica. Ojo, la cultura clásica. Como vimos en las clases anteriores, quedamos de ver la cultura clásica. Vimos otras culturas